Hay entrenadores que ganan títulos, otros que descubren talentos, pero muy pocos dejan una huella silenciosa en la historia de un club. Xavi Llorens pertenece a esa categoría rara, la de los formadores que no necesitan protagonismo para cambiar el destino de generaciones enteras. Su historia con Messi, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí no es solo una coincidencia dorada, es la prueba de que el Barça construyó parte de su grandeza desde la paciencia, la cantera y una idea muy clara de fútbol. Mientras el mercado busca respuestas rápidas, Llorens recuerda que las leyendas no aparecen por accidente, se forman, se esperan y se entienden antes de brillar. La entrevista de Xavi Llorens deja una reflexión que va mucho más allá de la nostalgia. Su recorrido demuestra que el verdadero patrimonio del Barça nunca ha sido únicamente levantar trofeos, sino construir futbolistas capaces de sostener una identidad durante décadas. Haber dirigido los primeros pasos de Messi, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí no representa un récord estadístico, sino la consecuencia de una metodología basada en la formación antes que en el rendimiento inmediato. En un momento en el que el fútbol vive obsesionado con resultados instantáneos, las palabras del técnico adquieren un valor especial. Llorens insiste en que siempre se sintió más educador que competidor, una filosofía que explica muchas de las decisiones que tomó incluso cuando podían parecer impopulares. Su prioridad era preparar personas capaces de afrontar cualquier escenario, dentro y fuera del campo. Ese enfoque ayuda a entender por qué el Barça ha conseguido mantener una continuidad competitiva que pocos clubes europeos pueden igualar. La cantera no funciona únicamente porque produce talento, sino porque transmite una cultura futbolística compartida desde las categorías inferiores hasta el primer equipo. Esa continuidad reduce los periodos de adaptación y fortalece la identidad colectiva. El crecimiento del Barça femení tampoco puede analizarse únicamente desde los títulos conquistados en los últimos años. Mucho antes de las Champions League y de los Balones de Oro, hubo entrenadores que trabajaron cuando el proyecto apenas comenzaba a consolidarse. Llorens formó parte de esa etapa menos visible, en la que cada pequeño avance servía para construir una estructura mucho más sólida. Pero quizá el episodio que mejor resume esa filosofía no tiene que ver con un éxito inmediato, sino con una decisión que, vista desde el presente, parece casi imposible de creer. La historia de cómo Alexia Putellas abandonó el Barça siendo una adolescente cambiaría para siempre el rumbo de una de las mayores leyendas del club, y revela una lección que sigue siendo vigente. La historia de Alexia Putellas demuestra que el desarrollo de una estrella rara vez sigue un camino perfectamente trazado. Cuando Llorens tuvo que comunicar a su familia que no había espacio para ella en la estructura del Barça, la decisión respondió a una limitación deportiva y organizativa, no a una falta de confianza en su talento. En aquel momento, el proyecto femenino todavía estaba lejos de la dimensión que alcanzaría años después. Lejos de convertirse en un fracaso, aquella salida terminó fortaleciendo su crecimiento. Español y posteriormente Levante le ofrecieron minutos, responsabilidad y experiencias que difícilmente habría encontrado permaneciendo en un entorno donde su progresión podía frenarse. En ocasiones, la mejor decisión para un joven talento consiste precisamente en permitirle crecer lejos del foco principal. Cuando llegó el momento de regresar, Alexia ya no era únicamente una promesa con enorme calidad técnica. Había desarrollado personalidad, liderazgo y una madurez competitiva que terminarían definiendo toda su carrera. El Barça no recuperó solo a una gran futbolista, recuperó a una jugadora preparada para convertirse en el eje emocional y futbolístico del vestuario durante más de una década. Llorens identifica una característica que explica mejor que cualquier estadística la dimensión de Alexia, su capacidad para aparecer cuando el equipo más la necesitaba. Marcar el primer gol, asumir la responsabilidad en los encuentros decisivos y liderar desde el ejemplo fueron rasgos que la diferenciaron incluso entre las mejores del mundo. Ese perfil competitivo no se improvisa, se construye con años de aprendizaje y superación constante. Precisamente esa capacidad para detectar el carácter antes incluso que el talento volvería a repetirse poco después con otra futbolista destinada a marcar una época. Y si Alexia representaba el liderazgo silencioso, la siguiente protagonista encarnaría una competitividad prácticamente imposible de contener. Aitana Bonmatí estaba a punto de cambiar la historia del Barça desde una personalidad tan exigente como extraordinaria. Y Alexia simbolizaba el liderazgo construido con el paso de los años. Aitana Bonmatí representó desde muy joven una ambición que desbordaba cualquier expectativa. Xavi Llorens entendió rápidamente que estaba ante una futbolista incapaz de conformarse. Su inconformismo no nacía del ego, sino de una necesidad permanente de competir, mejorar y demostrar que siempre podía ofrecer un nivel superior al del día anterior.
Uno de los momentos que mejor retrata esa personalidad llegó en una final de la Copa de la Reina. El Barça alcanzó el descanso con una desventaja que parecía definitiva, pero la entrada de Aitana y Patrick Guijarro modificó por completo la energía del equipo. Más allá del resultado, Llorens interpretó aquel cambio como la aparición de una generación que no aceptaba las derrotas como una consecuencia inevitable, sino como un desafío que debía enfrentarse hasta el último minuto. Esa mentalidad terminó convirtiéndose en una de las grandes fortalezas del Barça femení. La calidad técnica siempre ha distinguido al club, pero la diferencia en Europa apareció cuando ese talento comenzó a ir acompañado por una competitividad feroz. Aitana pasó a representar esa nueva identidad, una futbolista capaz de exigir más de sí misma incluso después de conquistar los mayores premios individuales del fútbol mundial. La visión de Llorens también resulta reveladora porque pone el foco en un aspecto que muchas veces queda oculto. Las futuras estrellas no solo necesitan entrenadores que potencien sus virtudes, sino también personas que sepan gestionar su carácter, canalizar su ambición y transformar la presión en una herramienta para seguir creciendo. Ese trabajo, aunque pocas veces ocupe titulares, suele marcar la diferencia entre una gran promesa y una leyenda. Sin embargo, existe un detalle que conecta a Messi, Alexia y Aitana mucho antes de los Balones de Oro. No fue únicamente su talento extraordinario, sino la manera en que el Barça supo proteger un proceso de formación que hoy muchos clubes intentan acelerar. Y esa diferencia explica por qué la cantera azulgrana sigue siendo considerada un modelo difícil de replicar. Cuando Xavi Llorens analiza el presente del Barça, evita caer en el discurso de la nostalgia. Su mensaje apunta hacia el futuro y sostiene que el verdadero éxito del club nunca dependió exclusivamente de una generación irrepetible. La ventaja competitiva azulgrana nació mucho antes de los títulos europeos, gracias a un proyecto que priorizó la formación, la continuidad y la paciencia por encima de los resultados inmediatos. Esa visión explica también por qué el técnico considera que la diferencia con otros grandes clubes sigue siendo estructural. Invertir millones puede reunir a varias estrellas durante 1 o 2 temporadas, pero construir una identidad requiere tiempo, estabilidad y un trabajo constante desde las categorías inferiores. Para Llorens, ese proceso continúa siendo el principal activo que protege al Barça frente a cualquier revolución del mercado. El crecimiento del fútbol femenino europeo está elevando la exigencia temporada tras temporada. Cada vez aparecen más equipos con recursos económicos para competir por las mejores futbolistas, lo que obliga al Barça a encontrar nuevas ventajas. En ese escenario, la cantera deja de ser un complemento y se convierte en una necesidad estratégica para mantener un proyecto sostenible y competitivo a largo plazo. Su reflexión también ayuda a entender por qué las salidas de figuras históricas no representan necesariamente el final de un ciclo. El club perderá experiencia, liderazgo y nombres de enorme peso, pero detrás continúa existiendo una estructura preparada para impulsar nuevas generaciones. Esa confianza en el relevo interno es precisamente la consecuencia de un modelo que lleva décadas perfeccionándose. Y es entonces cuando toda la historia adquiere una dimensión mucho mayor. Porque detrás de Messi, Alexia y Aitana no solo aparece un entrenador que descubrió talento, sino una filosofía que desafía la lógica del fútbol moderno. En el último tramo de esta historia entenderemos por qué el mayor legado de Xavi Llorens quizá nunca pueda medirse con trofeos ni premios individuales. Al mirar la trayectoria de Xavi Llorens, resulta evidente que su mayor victoria nunca fue un marcador ni un campeonato. Su legado está presente en la mentalidad de generaciones enteras que aprendieron que el talento solo alcanza su máximo nivel cuando va acompañado de disciplina, paciencia y una cultura colectiva. Esa es una herencia mucho más difícil de construir que cualquier título. La coincidencia de haber dirigido a Messi, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí en sus primeros pasos no puede interpretarse únicamente como una sucesión de casualidades extraordinarias. Detrás de esos nombres existió un entorno capaz de detectar cualidades humanas antes incluso que los éxitos deportivos. Esa mirada formativa explica por qué el Barça ha seguido produciendo referentes mientras otros proyectos dependen exclusivamente del mercado. Las declaraciones del técnico también dejan una advertencia para el futuro del fútbol europeo. La creciente inversión de nuevos clubes elevará el nivel competitivo, pero el dinero por sí solo difícilmente sustituirá una identidad construida durante décadas. Mientras algunos buscan soluciones inmediatas, el Barça continúa apoyándose en un modelo que prioriza la evolución progresiva de sus futbolistas y la continuidad de una misma idea de juego. Quizá por eso Llorens nunca quiso ocupar el centro de los focos. Entiende que los verdaderos protagonistas siempre deben ser quienes saltan al terreno de juego.
Sin embargo, la historia demuestra que detrás de cada gran generación suele existir alguien que trabajó en silencio, tomó decisiones incómodas y sembró las bases para que otros terminaran escribiendo las páginas más gloriosas del club. En un fútbol cada vez más acelerado, el testimonio de Xavi Llorens recuerda que las leyendas no nacen de la improvisación, sino de proyectos capaces de pensar a largo plazo. Y si el Barça sigue siendo una referencia mundial en la formación de talento, es porque personas como él entendieron mucho antes que nadie que el éxito más valioso no consiste en descubrir una estrella, sino en construir un sistema que nunca deje de producirlas.